gestión de riesgos. Es nuestro invitado porque hemos dado seguimiento durante todos estos días a los diferentes eventos que se han presentado de deslizamientos de masas en varias parroquias del Cantón Cuenca. Hay una evaluación técnica ya que hace gestión de riesgos para ver qué mismo es lo que está pasando, y se ha hecho un balance de varios de estos eventos que se han venido monitoreando. ¿Cuál es el diagnóstico actualizado que tenemos en este aspecto en nuestra ciudad, Eric? Buenos días. Buenos días, Rubén. Muchas gracias por la invitación para informar a la ciudadanía de todas las acciones que hemos realizado como corporación municipal, como dirección de riesgos, y también, antes de nada, sí queríamos mencionar que se está pidiendo la colaboración de la ciudadanía. Apelamos al apoyo de los cuencanos y de quienes deseen contribuir a todas las familias afectadas. Estamos recibiendo todas las donaciones en la zona del Parque de la Libertad en Acción Social. De cierta manera se está entregando todo lo que le corresponde a las familias. Sin embargo, es importante que se contribuya con algo adicional, ya que tenemos un gran número de personas evacuadas únicamente por precautelar su seguridad. Hay otras personas que de cierta manera se han perdido sus medios de vida, y pues estas personas ya recibirán un tratamiento distinto. Entonces, centrándonos en lo que corresponde a la parte técnica, tenemos 10 frentes actualmente en los que estamos dispuestos todos los recursos de la corporación municipal, y hemos desplazado varios de aquellos, de los cuales estamos monitoreando 5 que son unos cuantos de gran magnitud, los cuales son La Floresta, María Auxiliadora, Cochas, Chayobamba, el Tepal, y tenemos otro por Sayausí. De cierta manera, algunos de ellos son un poco difícil el ingresar con maquinaria, es por justamente el suelo está muy saturado y podría inestabilizar más todavía, así que en algunos de los casos que está cercano a viviendas nos toca realizar incluso limpiezas manuales con la Dirección de Obras Públicas y demás entidades como Etapa, que incluso se ha visto afectada infraestructura de ellos. Entonces, uno de los de mayor magnitud incluso es el de Cochas. Se Es el de realizó Pacha. el de Pacha, exacto. Bien. Ese de ahí aproximadamente son unas 17.9 hectáreas del polígono que está afectado, y que básicamente la mitad de este talud de 1790 está de cierta manera activo y está en cotas superiores, y lo demás se encuentra en cotas inferiores. Se pudo evidenciar que son alrededor de 53 infraestructuras. Entre ellos están viviendas abandonadas, viviendas habitadas, escuelas, iglesia y otras infraestructuras que incluso algunas han sido abandonadas ya o están en modalidad de escombros. Entonces, algunas ya se encontraban así, entonces se ha hecho de cierta manera esta cuantificación con el monitoreo diario que estamos haciendo, y se les ha evacuado porque en realidad el movimiento aquí está continuo, está latente, y por la seguridad de todas las personas pues se ha dado las recomendaciones también a la presidenta del GAD pues que se active el COE parroquial. Entonces, esto aproximadamente tenemos el reporte que se recibió el 2 de mayo a las 5:30 pm. Esto de aquí, inmediatamente se desplazaron los equipos de primera respuesta y socorro, se evaluó con el dron de bomberos también, que tiene una mejor visión en la noche, y que el día posterior, por parte de nuestro equipo, ya realizamos el sobrevuelo también para las evaluaciones estructurales y cuantificar a las personas que podrían verse afectadas. Con todo este antecedente, posterior a aquello se establece el COE parroquial, en el cual pues ya se determina estos polígonos de afecciones y se recomienda incluso ya evacuar. Se tiene ya previsto algunos albergues, se ha ofrecido, se tiene validados como casa comunal, iglesia, cercana a esta zona y fuera de este polígono. Entonces tenemos eso, también se ha coordinado con la Secretaría de Riesgos. Ellos al momento tienen alrededor de 200 camas, colchones y kits para el caso de activar un albergue. Sin embargo, a todos se ha ofrecido, y
la gran mayoría en sí nos ha mencionado que se quedarán con familias acogientes o vecinos o familiares. Entonces, por el momento estarán ahí en ese sitio. ¿De Y se ha cuántos dado evacuados más o menos hablamos en esta zona de Cochas? en la zona de Cochas alrededor de 103 personas Ah, tenemos hasta el bastantes, momento. un Sí, número bastante sí, considerable. son como 43 familias que se tiene cuantificado, sí. Y como menciono, aquí están distribuidos entre las personas que han sido afectadas sus medios de vida, que son damnificados, y hay otras personas que son evacuados justamente por precautelar su seguridad, que de cierta manera se encuentran en cotas inferiores. Y como está el movimiento latente, cualquier momento podría venirse todo ese talud, esa masa hacia las cotas inferiores. Entonces ese es más o menos el análisis que se ha hecho, si existe movimiento. El día de hoy también visitaremos con el señor alcalde de esta zona, con varios compañeros de la corporación municipal en el sector de Cochas, así que vamos a evidenciar ya en territorio y realizando y revisando todo el análisis técnico que se ha hecho. Él ha estado atento desde el primer día con su liderazgo, pues hemos estado en todos los frentes, como menciono, en los 10 frentes que tenemos. Se ha activado Guardia Ciudadana, EMOV, se ha activado Fuerzas Armadas, Acción Social, Desarrollo Social. Todos han recibido su contención psicológica y lo continuamos haciendo. Y también han recibido sus kits alimenticios de salud y cualquier otro que se requiera. Y en el momento que sobrepase de cierta manera la capacidad de respuesta del COE parroquial, inmediatamente ya será elevado esto a un COE cantonal. Nosotros como Dirección de Riesgos y secretarios del COE cantonal también ya hemos dado de cierta manera esta alerta a otras entidades. Incluso conversábamos con el señor alcalde de que estamos atravesando un tema aquí de la tosferina y toda esta situación. Entonces ya se recomendó a la Mesa de Salud Pública que evalúe y que establezca ya los protocolos de salud para resguardar la seguridad de toda el cantón. Y también se activó la mesa técnica número 4, que esa de ahí es quien la lideramos nosotros como dirección de riesgos, que es ya todo el frente humanitario y albergues. Entonces, de cierta manera ya tenemos conocimiento por parte de los presidentes. Al momento tenemos el COE parroquial de Santana y de Pacha activo, que son unos de magnitud y tienen de cierta Digamos, manera estos dos son deslizamientos. los dos más grandes que ustedes tienen como evaluación. Los dos más grandes, y de cierta manera se ha socializado con varios presidentes de los GATS, y evidentemente si es que ya está sobrepasando sus capacidades como GAT parroquial, están en todo su pleno derecho de establecer su COE parroquial, realizar la evaluación técnica e inmediatamente ir coordinando. Hemos ido coordinando con ambos presidentes de los GATS. Se ha mencionado a otros presidentes también que en el caso que ya requieran, que no es suficiente con la maquinaria, con el equipo técnico que tienen, que están en todo su derecho. Nosotros asesoraremos como corresponde. Igual la Secretaría de Riesgos es el ente rector y asesor, que estamos trabajando de la mano con ellos y vamos asesorando para que se pueda de cierta manera dar una respuesta oportuna y efectiva a todos los afectados. Ahora, Eric, empezando por el primero que este año nos sorprendió, el tema después del carnaval o en los días de carnaval, quizás asimismo el grande que se vio, porque también este fue un movimiento grande que afectó a varias viviendas en el sector de Chayoabamba. Se ha venido interviniendo por parte de ustedes, se han hecho algunos trabajos. ¿Se paró ya este movimiento de masas en Chayoabamba? Continúa aquí el movimiento. ¿Qué estiman ustedes que es? Bueno, en realidad ya realizando todas las perforaciones, íbamos alrededor de la perforación número 13 aproximadamente. Por solicitud de los consultores, se pidió 3 perforaciones adicionales para descartar de cierta manera que existe una rotura a mayor profundidad. Entonces fueron realizadas estas perforaciones en el orden de 10 metros. Hasta esa profundidad se alcanzó. Y en estas profundidades sí se encontró de cierta manera un nivel freático y agua en esta zona. Entonces ese es el problema, que se sigue filtrando agua, y una de las soluciones que nos planteábamos y que conversábamos con los consultores es evacuar toda esta agua. Entonces, con las precipitaciones que estamos teniendo, de cierta manera, contribuye a que se siga moviendo esta zona. Tenemos nosotros placas metálicas georreferenciadas para ir monitoreando, y con el sobrevuelo de dron
en todos estos puntos que había mencionado, estamos monitoreando de esta manera para Pero evidenciar los movimientos. el área que ustedes tienen determinada, ¿ha crecido en el sector de Chollabamba o se ha A mantenido ver, la misma? el área está establecida con un punto de inicio y de fin, Ujú. pero al lado izquierdo, no sé si recuerda, había una antena grande. ¿Cómo no? Ya, entonces la fisura está continuando hacia ese sentido, hacia la vía Cuenca-Sogues. Entonces está abriéndose un poco más esta fisura y lo que se está realizando en trabajos pues es un poco bajar la rasante de la vía, ir Para descargando un disminuir poco el el peso. peso para que no se continúe el movimiento. Esto de aquí, de cierta manera, es algo que hemos ido avanzando de manera eficaz e inmediata con los consultores. Sin embargo, con las perforaciones que hemos realizado, más o menos ya tenemos orientado hacia dónde va el proyecto, la propuesta de mitigación. Entonces, básicamente nos tocaría aquí ya socializar este tema y estimo yo que en el transcurso de estos días, básicamente porque eso sí nos han pedido, recordemos que se dio plazos límites, sin embargo, los consultores al evidenciar que hay un movimiento adicional nos han pedido 3 perforaciones adicionales cercanas a esta vía y en la parte posterior del condominio Villa Juliana. Entonces, básicamente, esas son las nuevas perforaciones y con eso ellos nos han pedido unos días más para que sea entregada ya oficialmente a la Dirección de Riesgos y así poder articular ya con obras públicas y demás dependencias de la Corporación Municipal. Usted tocaba el tema de la floresta. ¿Esto sigue avanzando o se ha parado? No, la floresta lo que se ha hecho, bueno, también recorrimos con el señor alcalde, se recomendó y ya habíamos acordado el colocar plástico para cubrir un poco el talud que está muy saturado. De cierta manera se está realizando la limpieza. Aquí es uno de los lugares que se lo hace con limpieza manual. Como ya está consolidada esta zona, es difícil el ingreso a la vivienda. Además Entonces, es muy con máquina- pronunciado el talud, Y ¿no? tiene una pendiente bastante pronunciada, superior al 40% más o menos, el ingreso solo a la vivienda. De ahí el talud que El está talud y el posterior a la corte vivienda, hablamos de un 80-90% Casi 90 grados tiene, sí. de talud. Entonces, es bastante la pendiente que se tiene en esta zona. Entonces lo que se ha acordado es realizar la limpieza. Bueno, habían 3 viviendas aquí, alrededor de 12 familias afectadas. La primera vivienda, en la parte posterior se está realizando la limpieza. De cierta manera, había una parte inferior que era mampostería de hormigón, era hormigón ciclopio, que soportó y se comportó de mejor manera que la parte superior que contaba con una mampostería de ladrillo. Eso colapsó una cierta parte y bueno, es lo que se está limpiando. En cambio, las otras 2 viviendas que estaban junto a esta, hablamos de un solo predio. Estas otras 2 viviendas que estaban junto a esta zona, en cambio, no tenían ningún muro en la parte posterior. Entonces, de cierta manera, estas casas estaban expuestas e incluso ya ha habido caída de material y causó daño en la mampostería de la vivienda. Más o menos para tener una idea, este estrato geotécnico es bastante similar al que se encuentra en la de Quinta Chica, en las Américas. Cada que llueve hay caída de material. No es que esta zona sea inestable, más bien es un buen estrato geotécnico aquí. Más bien lo que genera estos inconvenientes es que tiene la pendiente de esa forma y arriba en las cotas superiores pues no se está dando un manejo adecuado de las aguas de escorrentía. Entonces eso es lo que hace que se dé esa continua caída de material. Llegó a tal punto que ya se saturó mucho y empezó a caer grandes porciones, pero en realidad estos eventos ya se dan con precipitaciones extremas. Si nos ponemos a analizar las precipitaciones que ha caído durante estos meses, es básicamente lo que el año anterior ha caído en precipitaciones, en el acumulado en milímetros por hora. Entonces estamos manejando grandes cantidades de lluvia. Sin embargo, estamos activos en todos los frentes y también es importante mencionar todas las acciones que hemos hecho. Llevamos alrededor de 140 acciones en márgenes de ríos y quebradas. Entonces, eso es lo que hemos trabajado también en prevención. En materia de prevención, eso es lo que se trata de reducir el impacto de que la naturaleza nos golpea de cierta manera. Con eso de ahí es muy difícil predecir con el cambio climático que estamos teniendo. Pero sin embargo estamos trabajando mucho en prevención y en tratar de reducir el impacto que nos está golpeando Ahora, este Eric, momento. voy a transmitir un poco lo que hemos hecho en este espacio informativo. Hay muchos actores, gente y representantes de juntas parroquiales, ciudadanía en general, más que nada.
Creo que es como sugerencia, ustedes son las autoridades y deberán definir, empezar una campaña incluso en la que se pueda determinar, la gente conozca cuáles son lugares que presentan inestabilidad, falla geológica, zonas de riesgo, para que la gente también tome conciencia y no vaya a construir, porque siempre estamos diciendo la gente ha construido donde no se debe construir, han hecho sin permisos y un montón de situaciones que estamos viendo, han tapado quebradas, ahí tenemos el problema de Ochoa León, por ejemplo, taponamiento de quebradas, urbanizaciones que están hechas ahí y los problemas vienen después, probablemente pasan algunos años y no ha pasado nada, pero en algún momento la naturaleza vuelve a su cauce. Eso es lo que dice la gente y volvemos a tener este sinnúmero de problemas. ¿Qué es lo que se ha pensado como institución para trabajar ya de aquí a futuro? O sea, el tema nos está pasando una factura muy grande a la ciudad de Cuenca, Eric. A ver, en este sentido, nosotros hemos trabajado con los 21 GADs parroquiales, tenemos establecidos comités comunitarios con los presidentes de los GAD y los líderes comunitarios. Entonces, de cierta manera, hemos trabajado en eso, llevamos alrededor de 75 capacitaciones de lo que va este año, en varios sectores. Hemos capacitado en escuelas, colegios, universidades, porque al final desde los más pequeños se tiene que ir socializando del buen comportamiento como ciudadano y de las buenas acciones que se deben realizar. Más los comités comunitarios, muchas personas saben muy bien en dónde están construyendo y lo hacen bajo su responsabilidad, pero de cierta manera no se dan cuenta que eso puede afectar a un gran polígono. Entonces se ha trabajado bastante en eso y se continúa trabajando. No hemos parado con nuestras capacitaciones, lo realizamos en horarios de la noche, en fines de semana, que justamente es donde la gran mayoría ya termina sus labores y puede de cierta manera ser capacitado en este tema. Ahora lo que se trabaja, porque de cierta manera ya hay muchas personas que viven en zonas de riesgo, lo que se habla ya es de una resiliencia y de cómo vivir con ese riesgo, cómo evacuar, qué hacer, tener los kits, las armadas ya sus mochilas con todos los requerimientos mínimos que manda la normativa. Entonces, más bien ya trabajamos en eso, pero también llamamos al respeto del PDOT-PUX, porque de cierta manera ahora ya se ha actualizado este PDOT-PUX y ya restringe las construcciones en esta zona, penaliza, tiene multas compulsorias e incluso que conlleva ya una demolición. Entonces, la ley no es retroactiva. Ya quienes han construido lamentablemente en estas zonas de riesgo, estamos ya expuestos y tenemos que encontrar la metodología para llevar una buena gestión integral y poder reducir el riesgo al cual se ve expuestas estas familias. Sin embargo, ya para quienes vayan a infringir actualmente, pues tendrán que enfrentar ya todo lo que conlleva las sanciones e incluso algunos casos conlleva demoliciones. Debemos respetar los retiros de las quebradas, son 15 metros según manda normativa, incluso ya hablamos de los ríos, alrededor de 50 metros los retiros. Entonces el agua tiene su memoria, va a buscar recuperar el cauce. Muchos de los casos se dan porque personas quieren construir en cotas superiores y en taludes muy grandes. Entonces, ¿qué hago yo para construir ahí? Tengo que abrir una vía. Y para abrir una vía también luego voy a necesitar meter incluso los materiales para la construcción, ingreso para mi vehículo hacia mi vivienda. Entonces, no hay como hacer en un solo sentido, sino que la vía va en zigzag. Y en ese zigzag va interviniendo y taponando varias quebradas. Entonces esa es la problemática y que ha dado tanto problema en estas zonas rurales, de que no se respete. Ese es básicamente, y como esa persona es dueño de ese predio, luego le dan los familiares, luego vende y empieza a consolidar, y rato menos pensado eso de ahí ya llega a saturarse y a cargarse tanto el talud, porque a la final no es ni un estrato competente. Entonces se carga tanto el talud y se da el deslizamiento de un momento a otro y se va con todas esas casas. Entonces eso es lo que estamos enfrentando ahora y podemos evidenciar en varios lugares. Sin embargo, ahora ya la normativa que se aprobó recién en esta administración ya es bastante estricta y más bien llamamos el cumplimiento debido del PDOT y PUX.
Perfecto. Muchas gracias, Eric, por haber estado aquí en la W. Buenos días. Muchas gracias, Rubén. Gracias a Eric Gutiérrez de la Dirección Municipal de Gestión de Riesgos. Vamos a hacer una pausa. 7